El día de hoy, el equipo que está conformado por sus servidoras Salas Cabanillas Verónica Citlali, Puga Félix Yetzul Yulisa, Ramírez Castro María Esmeralda y Samaniego Smith Brisa Carelli, nos daremos a la tarea de en este video explicarles sobre la importancia de los probióticos y su diferencia con los prebióticos. Con base a nuestra presentación, nos hacemos presentes mis compañeras y yo, que llevaremos a cargo este video y la explicación del tema mencionado anteriormente. Buenas tardes, mi nombre es Karel Smith y el día de hoy les hablaré sobre la definición de probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud cuando se administran en cantidades adecuadas. Las bacterias acidolácticas, como la especie de Lactobacterium, que han sido utilizadas para la conservación de alimentos por fermentación durante miles de años, pueden actuar como agentes fermentadores de alimentos y además son potencialmente beneficiosos para la salud. Estrictamente hablando, sin embargo, el término probiótico para los microorganismos vivos que han demostrado ser beneficiosos para la salud en estudios controlados en humanos. La fermentación se aplica a nivel mundial en la conservación de varias materias primas agrícolas, como son los cereales, las raíces, los tubérculos, las frutas, la hortaliza, la leche, la carne y el pescado, por mencionar algunos. Continuando, hablaré sobre la definición de prebióticos. El concepto de prebióticos es más reciente que el de probióticos, habiéndose propuesto inicialmente por Gibson y Robert Freud en 1995. El prebiótico es un ingrediente fermentado selectivamente que da lugar a cambios específicos de la composición u actividad de la microbiota gastrointestinal, confiriendo así beneficios a la salud del huésped. Los probióticos son sustancias de la dieta que fundamentalmente consisten en polisacáridos y oligosacáridos de no almidón. La mayoría de los prebióticos se utilizan como ingredientes alimentarios en galletas, cereales, chocolates, cremas untables y productos lácteos. Por ejemplo, tenemos que los prebióticos más comunes conocidos se encuentran en la oligofructosa, en la inulina, en la lacto-oligosacáridos, en la lactulosa y en la oligosacáridos de la leche Ahora materna. bien, vamos a hablar sobre los efectos de los prebióticos. Cabe mencionar que los prebióticos ayudan a favorecer el crecimiento diferencial en el intestino de bacterias probióticas. Al igual que los probióticos, el consumo regular de probióticos es determinante para lograr, como bien sabemos, un efecto. Es posible que se combinen lo que son los probióticos y prebióticos para formar productos simbióticos. Estos son carbohidratos no digeribles por el ser humano por la presencia de lo que es el enlace beta 2,1, por lo que se definen como oligosacáridos no digeribles. De esta forma, todos los OND pueden actuar como sustratos para lo que es la fermentación, proporcionando energía para el crecimiento microbiano. La disponibilidad de sustratos energéticos es el factor limitante para la proliferación de las poblaciones bacterianas en el colon, ya que los compuestos nitrogenados se encuentran en exceso. Estos poseen un potencial como sustratos para bacterias probióticas, como lo son los lactobacilos y también los bifidobacterias, pero no promueven el crecimiento de los organismos parcialmente nocivos como lo son los clostridios y los coliformes. Y bueno, los efectos de los probióticos radican en que tienen efectos muy importantes y beneficios para la salud humana. Algunos de los beneficios de los probióticos son la disminución de los síntomas de la intolerancia a la lactosa, también la disminución de infecciones gastrointestinales, también la prevención o la disminución de los síntomas de dermatitis atípica y alergia también a alimentos, además de que poseen un tipo de efecto inmunopromotor y propiedades también antitumorales. Más adelante también mi compañera Yetsu les va a hablar un poquito más también de esto en lo que es los mecanismos de acción que tienen los mismos.
Y también mencionar que el consumo de los probióticos podría tener un efecto positivo en la salud humana, en algunas situaciones que puedan alterar el balance de la microbiota intestinal e influir en la respuesta inmune al individuo, tales como la alimentación con fórmulas también infantiles, el tratamiento con antibióticos, los cambios fisiológicos relacionados, estos más que nada con el envejecimiento, las enfermedades gastrointestinales y también a considerar lo que es el estrés. También, por su parte, algunos estudios han demostrado recientemente que los efectos de los probióticos no son necesariamente sobre la salud y el bienestar de los humanos, no solamente involucran cambios de la flora intestinal. Una de las formas más comunes de la aplicación de las preparaciones de los probióticos no vivos son las células muertas o inactivas por medio de calor o bien de algunos componentes de la pared celular, lo que implica en este último caso el uso de una parte de la célula. Esto puede tener efectos importantes sobre la salud y el bienestar del individuo que los consume cuando son incorporados directamente pues en su dieta. Mi nombre es María Esmeralda Ramírez Castro y hoy yo voy a tocar el tema sobre el uso terapéutico de los probióticos. Basado en un artículo en el cual se hicieron unos estudios, exactamente 13 metaanálisis que evaluaron la utilidad de los probióticos para la prevención y el tratamiento de las enfermedades diarreicas. Pues entrando al tema, hablaremos sobre los trastornos digestivos y no digestivos. Empezando con los digestivos, los tipos de diarrea que se han estudiado incluyen la diarrea asociada con antibióticos, la diarrea del viajero y otros tipos de diarrea aguda, particularmente de causa infecciosa. Bueno, pues hablando sobre la diarrea asociada a antibióticos, estas se han hecho 13 metaanálisis, de los 13 se han valorado 8 la utilidad de los probióticos en este tipo de diarrea, encontrando que en todos los casos se debe tomar probiótico en conjunto con antibióticos y este puede prevenir el desarrollo de la diarrea. Esta evidencia sugiere que se debe administrar probiótico a 7 pacientes para prevenir un nuevo caso de diarrea y como se muestra en la diapositiva, algunos de esos agentes son los que muestran una mayor efectividad en cuanto a la prevención de este tipo de diarrea. Siguiendo con la diarrea del viajero, ese tipo de diarrea fue evaluada en 2 de los metaanálisis en los que también se encontró una disminución del riesgo de aproximadamente un 8%. Sin embargo, las diferencias encontradas en el análisis con controles que no recibieron probiótico no fueron estadísticamente significativas. Los estudios relacionados con la diarrea aguda infecciosa han demostrado un beneficio discreto en el tratamiento con probióticos. La duración promedio del evento agudo disminuye aproximadamente un día, así como la frecuencia de las evaluaciones, y asimismo el riesgo de continuar con diarrea al tercer y cuarto día disminuye en el uso de los mismos. En conclusión, los probióticos pueden ser efectivos en el tratamiento y prevención de algunos tipos de diarrea. La enterocolitis necrosante es la muerte del tejido intestinal y esto ocurre con mayor frecuencia en bebés prematuros o enfermos. Recientemente fue publicada una revisión sistemática en la cual se evaluó la utilidad de los probióticos para la prevención de la enterocolitis necrosante en neonatos prematuros. El metaanálisis reveló que la suplementación enteral de los probióticos disminuye el riesgo de la mortalidad por enterocolitis, así como el riesgo de la enfermedad grave, grado 2 o mayor, en niños con peso mayor a 1000 gramos. Y estos estudios han mostrado que el beneficio es pequeño. En cuanto a los estudios, empezando por ellos, se utilizaron Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterias infantis. Se mostró que la reducción relativa de riesgo se calculó en un 55%, hallando que sería necesario suministrar probiótico a 26 pacientes para prevenir un caso de enterocolitis necrosante. Forero Gómez encontró una reducción relativa de riesgo de un 85%, calculando que será preciso dar probiótico a 3 recién nacidos para prevenir un caso de enterocolitis. Binon utilizó una mezcla de Bifidobacterias infantis, Streptococcus thermophilus y Bifidobacterias bifidus, y este reporta una disminución en la incidencia de 17% a un 4%
con una reducción relativa de riesgo de un 75% y una reducción absoluta de riesgo de un 12%, lo que significa que sería necesario administrar probiótico a 75 recién nacidos para prevenir un caso de enterocolitis necrosante. Y Lin observó una reducción relativa de riesgo de un 79%, pero absoluta de un 4.2% con Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium infantis, lo que significa que sería necesario administrar probiótico a 24 de los recién nacidos para prevenir un solo caso de enterocolitis necrosante. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, se cree que el uso de los probióticos puede mejorar la barrera intestinal y controlar de esta forma la respuesta inflamatoria. En el artículo especifica que 2 revisiones del grupo Cochrane mostraron que actualmente no existe evidencia suficiente que muestre el papel de los probióticos en el tratamiento de la colitis ulcerativa y en la enfermedad de Crohn. En cuanto al síndrome del intestino irritable, algunos ensayos clínicos controlados en adultos y uno solo en pediatría han evaluado el efecto de los probióticos en el tratamiento de esta entidad. En general se menciona que el probiótico puede disminuir los síntomas como distensión y dolor abdominal, sin embargo los reportes incluyen un número pequeño de pacientes y los resultados no son concluyentes. Y ahora, terminando el tema de los trastornos digestivos, seguiremos con los trastornos no digestivos, hablando solo de atopia y cáncer. Continuando con el tema de atopia, se ha demostrado que los probióticos pueden reducir la respuesta inflamatoria de citocinas y la permeabilidad intestinal in vitro, por lo que este efecto podría ser útil en los trastornos alérgicos. Los estudios actuales demuestran que los probióticos pueden tener un efecto benéfico en la prevención más que en el tratamiento de la dermatitis atópica. Sin embargo, un estudio en el que se evaluó la utilidad de los probióticos en la prevención de enfermedades alérgicas y la hipersensibilidad de los alimentos no mostró diferencia significativa en la disminución del eczema atópico con el uso de probióticos y no observaron diferencias en ninguna de las otras enfermedades alérgicas o de hipersensibilidad alimentaria. Y en cuanto al tema de cáncer, la evidencia clínica actual es insuficientemente para sustentar que los probióticos puedan ser útiles en la prevención o el tratamiento del cáncer. Su beneficio teórico sobre algunos tipos de cáncer, particularmente de colon y mama, es aún clínicamente incierto. A continuación del tema tenemos los probióticos de uso común, los cuales pues están los lactobacillus, los cocos gram positivos, las bifidobacterias y las levaduras. Comenzando por los lactobacillus, son probióticos mejor llamados como bacterias buenas que normalmente se encuentran en el tracto urinario y en el digestivo humano. Las bacterias buenas como los lactobacillus pueden ayudar al cuerpo a descomponer los alimentos, absorber nutrientes y combatir organismos malos que pueden causar enfermedades. Entre ellos están los lactobacillus acidophilus, los casei, reuteri, brevis, curvatus, fermentum y plantarum. También se encuentran como probióticos de uso común los cocos gram positivos, que entre ellos están los Lactococcus lactis, Streptococcus salivarius, Streptococcus enterococcus faecium, los Streptococcus intermedios y los Streptococcus diacetilactis. Se encuentran las bifidobacterias, las cuales pues también son probióticos dichas como bacterias buenas y que viven en el intestino, en los intestinos y se pueden tratar la diarrea y el estreñimiento, entre otras enfermedades. Entre esas están las bifidobacterias Bifidium, las adolescentis, las animalis, longum y los thermophilum. Y como último tenemos las levaduras, en las cuales solo se encuentran en la tabla las Saccharomyces bordari, las cuales son un microorganismo probiótico resistente a antibióticos y es muy eficaz para tratar las diarreas y atacar patógenos.
A continuación hablaremos acerca de los mecanismos de acción de los probióticos. En la actualidad se proponen varios mecanismos de acción de los probióticos, los cuales en teoría son posibles. Una característica de aquellos microorganismos considerados como probióticos es que son bacterias que han sido aisladas a partir del tracto intestinal de un individuo saludable e introducidas nuevamente al intestino, generalmente por medio de algún tipo de vehículo alimenticio. El tipo más común es el de las leches fermentadas, los cuales pueden ser el resultado de una fermentación desarrollada con un solo tipo de microorganismo probiótico y contener bacterias vivas y diversos compuestos generados durante la fermentación, productos finales del metabolismo en una menor concentración de lactosa, como puede ser en el caso de Yakult. A continuación, como vemos en la pantalla, podemos observar en esta tabla el beneficio asociado y el mecanismo de acción propuesto. En este caso, en la disminución de los síntomas de la intolerancia a la lactosa, el mecanismo de acción propuesto será la disminución en la concentración de lactosa en la leche fermentada por actividad de la lactasa bacteriana durante la fermentación. Y la disminución en la duración de diarrea en niños y adultos. El mecanismo de acción será que el efecto de barrera al evitar la colonización de la mucosa intestinal por bacterias potencialmente patógenas. En la disminución de infecciones gastrointestinales y así como su prevención, podemos encontrar el efecto de barrera al evitar la colonización de la mucosa intestinal por bacterias potencialmente patógenas. Otro beneficio asociado es el efecto inmunopromotor y propiedades antitumorales. El mecanismo de acción propuesto hacia este beneficio es que el efecto de barrera al evitar la colonización de la mucosa intestinal por bacterias potencialmente patógenas, exista una reducción de metabolitos putrefactivos. También el incremento de la producción de IgA e interleuquinas, pues la L1 y la L6. Así también la disminución en las actividades enzimáticas de la B-glucuronidasa y la B-glucosidasa asociadas a la síntesis de procarinógenos. Algunos lactobacilos tienen la actividad de lactasa exógena y disminuyen el colesterol sérico y mejoran la absorción del calcio. Las bifidobacterias sintetizan las vitaminas B y enzimas digestivas de la caseína fosfatasa y lisosimas, y algunas cepas producen el incremento en la producción de IgA secretora. Como podemos observar, tenemos aquí mecanismos de acción de los probióticos, los cuales son que modifican la flora colónica, protegen contra la colonización de microorganismos patógenos, limitan la translocación bacteriana, mejoran el tránsito intestinal, desconjugan los ácidos biliares, mejoran la degradación de los hidratos de carbono no digeribles, así también como que mejoran la digestibilidad de la leche, aumentan la síntesis de vitamina B y enzimas digestivas, estimulan la fagocitosis, poseen efectos antitumorales y secretan sustancias antibacterianas. Tienen efecto antitoxinas que ayudan a recuperar el epitelio dañado y modulan el sistema inmunológico. Los posibles mecanismos de acción para los probióticos, tradiciones o vivos de preparación probióticas no viables. Su administración oral de probióticos viables y no viables asegura un efecto benéfico potencial como respuesta directa a la modulación de la microflora intestinal endógena. La administración de los probióticos no viables por vía parenteral no parece poseer un efecto modulatorio sobre la flora intestinal, lo que implica un mecanismo de acción diferente de los probióticos administrados vía oral. Para finalizar, hablaremos de las principales reacciones adversas medicamentosas, teniendo como principal a los trastornos digestivos. En los últimos 5 años se han publicado 13 metaanálisis que evaluaron la utilidad de los probióticos para la prevención y el tratamiento de diarreas. Los tipos de diarreas que se han estudiado incluyen diarrea asociada a antibióticos del viajero y otros tipos de diarrea aguda, particularmente causada por infección. En primer lugar, tenemos la diarrea asociada al uso de medicamentos. En este tipo de diarrea encontramos en todos los casos que tomar probióticos en conjunto con antibióticos puede prevenir el desarrollo de diarrea. Los agentes utilizados han mostrado una mayor efectividad en la prevención de este tipo de diarrea
son el Saccharomyces boulardii. La diarrea del viajero. En este tipo de diarreas fue evaluada en 2 de las metaanálisis en las que también se encontró una disminución del riesgo en aproximadamente un 8%. Continuando así con la diarrea aguda, los estudios relacionados con la diarrea aguda infecciosa han mostrado un beneficio discreto en el tratamiento con probióticos. La duración promedio del evento agudo disminuye aproximadamente un día, así como la frecuencia de evacuaciones, que en promedio son 2.5 evacuaciones menos que los controles. Asimismo, el riesgo de continuar con diarrea al tercer y cuarto día disminuye con el uso de los mismos. El síndrome de intestino irritable. Algunos ensayos clínicos controlados en adultos y uno solo en pediatría han evaluado el efecto de los probióticos en el tratamiento de esta entidad. En general, se menciona que el probiótico puede disminuir los síntomas como distensión y dolor abdominal. Sin embargo, los reportes incluyen un número pequeño de pacientes.